6 de la mañana, 11 minutos. Maritza, muchas gracias por sus buenos deseos. Un saludo a todas las personas que ya están conectadas con la información económica de Primera Página Radio. Empecemos con un tema internacional que concentra la atención y es la reciente edición de la revista británica The Economist, que acaba de o que está advirtiendo de lo que ha hecho en las últimas horas el presidente Donald Trump al descubrir los costos de la guerra. El 9 de marzo, Trump declaró su campaña contra Irán y dijo que terminaría muy pronto, lo que provocó que los precios del petróleo, que habían alcanzado un máximo de casi $120 por barril el día anterior, se desplomaran a casi $80. Antes de la guerra, recordemos que estaban en $70 por barril. El cierre de facto del estrecho de Hormuz por parte de Irán ha bloqueado aproximadamente el 15% del suministro mundial del petróleo, y Trump, ante las elecciones de mitad de mandato y con unos votantes cansados de la inflación, está dando unas señales, dice The Economist, que no puede asumir esos costos, tal como se retrató de su guerra comercial tras el colapso de los mercados la primavera pasada. Las opciones del presidente Donald Trump para poder enfriar los precios del petróleo son muy limitadas y el daño a la economía mundial por la guerra con Irán será severo pero desigual, agrega la revista. Además, aseguran que el gas natural licuado revivió el cuello de botella económico que había estado olvidado durante los últimos meses. La guerra contra Irán ya ha provocado la mayor crisis de suministro energético de la historia, y no se trata solo del petróleo, sino que también hay que tener en cuenta la interrupción del suministro de gas natural, que es aún peor. Para The Economist, como resultado, la economía mundial será menos próspera, más volátil y más difícil de gobernar, a pesar de la brillantez tecnológica de la guerra aérea entre Estados Unidos e Israel. Irán ha demostrado que se puede desplegar armas relativamente baratas para poder infligir graves daños a sus vecinos y al mundo en general. Este caos energético podría entonces tener unas consecuencias políticas significativas en Estados Unidos, donde la gente depende de los coches y o de los autos, y es muy consciente de los precios que se anuncian en grandes carteles luminosos en las gasolineras. Es parte de lo que plantea entonces esta reciente edición de la revista británica, que habla de cómo está Donald Trump ahora sí evidenciando el impacto de la guerra a partir de todo esto que se ha desatado en Medio Oriente, que ya cumple más de una semana, y que aquí hemos estado analizando cómo no solamente el impacto es para esa región del mundo, sino también para otras partes, y hay enorme preocupación a raíz de la volatilidad que han presentado los precios. A las 6 de la mañana, especialmente el crudo y el gas. A las 6 de la mañana, 14 minutos. Saludo a esta hora a nuestros analistas que nos acompañan desde los estudios de Javeriana Estéreo, y saludo a don Carlos Enrique Reyes, experto en gerencia integral y estratégica de procesos administrativos. Esta reciente edición de la revista británica que da mucho de qué hablar, especialmente planteando una situación de la que se ha estado hablando, y es qué va a pasar ahora, pero más de qué va a pasar ahora es cómo esto puede afectar ahora sí las dinámicas políticas y las decisiones que ha estado tomando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que al parecer no se imaginaba la dimensión de lo que hoy está pasando a nivel mundial con los precios del crudo. Carlos Enrique. Kiara, muy buenos días. Un saludo a la amplia audiencia de Primera Página, aquí a nuestros compañeros de panel, al equipo de producción. Bueno, como el artículo lo comenta, creo que es totalmente acertado. Normalmente estos conflictos bélicos arrancan con una disputa entre dos o tres participantes, pero aquí ya estamos empezando a ver, y creo que está hasta ahora arrancando, una cantidad de efectos negativos serios para toda la economía. Eh, Cuando el presidente Trump, me refiero, hace anuncios que la guerra va a durar muy poco, que ya se van a aliviar las tensiones, van pasando los días y eso no sucede. Los mercados se tensionan. Aquí hay un punto que lo hemos comentado varias veces: por el estrecho de Hormuz, efectivamente pasa cerca del 20% del petróleo mundial, entre el 15 y el 20, pero hay países, básicamente los asiáticos, China, India, donde el 80% del petróleo que compran pasa por ahí. Al estar eso en ese nivel de obstrucción, pues eso va a generar unos problemas muy serios, inclusive entre los países productores de la zona.
ya se oye de ese fenómeno o esa figura de apagar los pozos, porque no hay dónde guardar el petróleo, porque no hay cómo sacarlo de la zona. También lo hemos comentado aquí, el precio de la gasolina en Estados Unidos en el último mes ha subido un 24% en el promedio nacional. Pasó de 2,94 hace un mes a 3,63. Eso tarde o temprano le va a pegar a los precios. Eso trasladándolo a Colombia es como si nuestro precio actual está alrededor de 15.000 pesos galón, como si subiera a 18.600. Eso es un choque muy grande. Se hacen otros esfuerzos adicionales. En esta semana se anunció la liberación por parte de la Agencia Internacional de Energía de 400 millones de barriles de reservas. Pues yo no digo que eso seguramente va a ayudar, pero creo que el problema es de un tamaño tan grande que van a ser como pañitos de agua tibia. Y yo creo que cuando se compara, por ejemplo, lo que sucedió a comienzos de año con Venezuela y esa intervención en Venezuela, creo que este rival es totalmente diferente, pero radicalmente diferente. Aquí con Irán no se va a encontrar con unos tanques oxidados, no. Es un país con un arsenal bélico muy grande, muy complejo. Y bueno, vamos a ver qué sucede, pero creo que la situación está preocupante y uno lo ve como lo comentaba el artículo, el presidente hace anuncios y anoche estuvo otra vez el petróleo bordeando y ahorita estaba bordeando también los $100. 6 de la mañana, 18 minutos, así están las cosas por ese lado del mundo, pero vamos a conocer cómo se están comportando las bolsas y precisamente el impacto que deja toda esta guerra en Medio Oriente. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. Lo que se habla hoy en día es que la guerra contra Irán no va a terminar pronto y los principales índices en Asia, por ejemplo, Corea del Sur y Japón, cayeron más del 1% este viernes. Las acciones volvieron a números rojos en Asia, lo que refleja la poca confianza de los inversores en que el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán va a terminar pronto, así como lo anunció en su momento esta semana el presidente Donald Trump por todo esto que estamos mencionando. Los principales índices de Corea del Sur y Japón, ambos importantes importadores de petróleo procedente de Oriente Medio, cayeron más del 1%. Tenemos entonces que el Nikkei cedió 1,16% en esta jornada. El índice más amplio, el Topix, que incluye a las firmas de mayor capitalización, registró una caída del 0,57%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai perdió un 0,82% y el parque de Shenzhen tuvo un retroceso del 0,65%. El Hansen, principal indicador de Hong Kong, también registró una baja 0,98%, en este caso impulsado principalmente por lo que pasó con los valores financieros, que bajaron 1,99%. Revisando el Hansen China Enterprises, donde cotizan las compañías de la China continental, la caída es del 0,32%, mientras que en la bolsa de Seúl, el Kospi tuvo un descenso del 1,72%, cerrando esta semana, especialmente ante esta incertidumbre por el alza y la volatilidad de los precios del petróleo después de que Irán ordenara mantener cerrado el estratégico estrecho de Hormuz, que está afectando el suministro global. El indicador bajó 96 puntos hasta situarse, el Kospi, hablamos, en 5.487 unidades, siguiendo la línea de la sesión anterior, en la que también cerró en rojo al retroceder un 0,48%. Finalmente encontramos que el Kosdaq, que agrupa empresas tecnológicas y de mediana capitalización, lo que hemos registrado estos últimos días es que mantiene su avance, parece que no está muy impactado por lo que está pasando en Medio Oriente, y este avance es del 0,4% y se ubica el Kosdaq en 1.152 unidades al culminar esta jornada del viernes, hoy 13 de marzo. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Muy buenos días, don Héctor. Muy buenos días. Hoy nos toca correr un poquito como siempre. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, televidentes, a todo el equipo de producción, a todos nuestros analistas que, como siempre, benditos sea mi Dios, estamos con plaza llena. Y hoy vamos a tener un invitado, por lo cual
nos toca ser muy puntuales. Doña Kiara, a ver, ¿a quién quiere que hable de los cuatro? Jorge Gutiérrez. Don Jorge Gutiérrez. Bueno, listo. Buenos días. Cordial No se lo saludo para esperaba. todos. Bueno, Kiara preguntaba ahora sobre este tema Estamos hablando de Asia, ¿no? Asia. de Asia. Ah, no, pues de Asia fundamentalmente la reunión que concluyó ayer con la aprobación del plan quinquenal de China, que tiene tres cosas bien importantes para mi gusto. Primero, la meta del PIB para 2026 es entre el 4,5 y el 5% de crecimiento. Eso es relativamente inédito en la medida en que históricamente es de las aspiraciones de crecimiento en China más bajas. De otra parte, el propósito de China en su plan quinquenal ahora es la autosuficiencia tecnológica, la prioridad absoluta en la inteligencia artificial, semiconductores y robótica para reducir la dependencia de Occidente. Eso tiene una connotación bien importante. El otro tema es que ¿Qué pasó? China tiene un superávit comercial récord, lo cual me parece que es bien representativo en la medida que recordemos que probablemente China es de los más afectados con los aranceles. El hecho que tenga más del 23% de superávit comercial en lo corrido del año quiere decir que China está administrando bien ese tema de los aranceles con relación a Estados Unidos y muy seguramente esas exportaciones o ese crecimiento, esa mejora en la balanza comercial tiene que ver con el redireccionamiento de las exportaciones que no se hacen a Estados Unidos, que han repartido a lo largo del mundo. Y creo que el producto de exportación más importante han sido los vehículos. Si vemos las estadísticas mundiales que hablan de que el carro más vendido en el mundo en los últimos 6 meses es el BYD, que es el líder de exportaciones en China. Y acá, ¿no? Muy bien. 6:23, seguimos, vámonos con Europa. Con Europa, las bolsas mantienen la tendencia también negativa, así como en Asia por el repunte de los precios del petróleo y también las caídas registradas en las últimas horas con Wall Street. Los precios al consumidor en Francia, la segunda economía más grande de Europa, aumentaron 1,1% en los últimos 12 meses hasta el mes de febrero sobre una base pues muy acorde con la Unión Europea y en línea con las estimaciones y por encima del 0,4% que se había registrado en enero. Un indicador similar en España se aceleró ligeramente un 2,5%. Pasemos ahora a las bolsas donde se está teniendo que el DAX de Alemania está teniendo una caída del 0,36%, mientras que el CAC 40 de Francia un 0,46%. El Reino Unido, su principal indicador, un 0,14%, y el IBEX 35, el principal indicador en España, baja un 0,25%. El euro está bajando y el dólar contra el euro se cambia a 1,14 dólares y la libra británica cayó un 0,6% y se cambia el dólar 1,32. Muy bien, 6:24, como estamos corriendo, a ver, don Juan Camilo Pardo, el hombre de los análisis profundos. Muy buenos días, Héctor. Muy buenos días a mis compañeros de panel, a los oyentes. Bueno, Héctor, Europa atraviesa desde hace más de una década por una, digámoslo entre comillas, crisis de productividad. Si uno quiere que una economía crezca en el corto, mediano y largo plazo, no solamente debe aumentar la inversión en capital humano, que es lo relacionado con el trabajo, y en capital físico, que es lo relacionado con maquinaria, equipo e infraestructura, sino que también debe hacer más con menos, es decir, productividad. Y cuando uno se fija en las cifras internacionales, Europa está quedado con respecto a sus dos principales competidores, entre comillas, que son Estados Unidos y Europa. La productividad en Asia, y Asia también. En Asia la productividad ha crecido un 33% en los últimos 30 años, en Estados Unidos ha crecido por encima del 25% y Europa, ha mantenido bastante por debajo. Esto lo que ha llevado es, a pesar de Europa tener un marco institucional bastante estable, bien estancado, entre comillas. Las tasas de crecimiento en Europa, a pesar de ser países desarrollados, se ubican por debajo en promedio del 1,5-1%, y eso preocupa en línea con un endeudamiento que crece a tasas en términos reales, en algunos casos más elevadas. Entonces, mientras Europa crece a tasas bajas, tiene altos niveles de endeudamiento en varios países, entre ellos Francia, Italia, España, etcétera. Ahora,
aparece una nueva vulnerabilidad, que es la vulnerabilidad energética, que ya Europa había atravesado en el año 2022. Esto no es algo nuevo para Europa. Durante estos últimos 4 años Europa trabajó fuertemente. Recuerdo que para el año 2022, haciendo un análisis posteriori, los precios de la energía en algunos lugares habían aumentado hasta por 6 veces. Y en este momento estamos viendo algo muy similar. Entonces Europa tiene una gran fragilidad frente a la importación de ciertos energéticos. Y eso sin dudas impacta directamente el bolsillo de los europeos, la confianza de los europeos, y con base en eso, no solamente es la confianza per se, la confianza es un activo fundamental detrás de las decisiones de consumo y detrás de las decisiones de inversión. Y eso puede llevar a que posteriormente la economía europea se desacelere aún más. Y bueno, recordemos que en este caso, principalmente son los países endeudados los que tienen una menor capacidad de reacción. Cuando un país está sobreendeudado, por ejemplo, Francia, Italia, España, pues sin dudas tienen una menor capacidad para poder enfrentar este tipo de choques. Entonces, en este momento Europa quizás es una de las regiones junto con Asia, pues dado el contexto de exporta, digamos, del estrecho de Hormuz y demás, más afectados. Muy bien, 6 de la mañana y 27 minutos y vamos a toda máquina porque ya está con nosotros nuestro invitado. Y entonces para darle un preámbulo a nuestro invitado, tenemos también a nuestra invitada periodista. Hoy está bien tiesa y muy maja, doña Laura Gabriel. A ver, doña Laura, vamos a hablar en segundos con Juan Ricardo Ortega, quien es el presidente del Grupo Energía Bogotá. Y él ya la está escuchando. Entonces, a ver, Laura, cuénteme lo último en materia de Grupo Energía. Héctor, muy buenos días para usted y para todos. Bueno, sí, pues yo le cuento que el Grupo Energía Bogotá reportó sus resultados financieros del 2025 y cuarto trimestre del año pasado, en donde reportó en el 2025 unas utilidades de 3,3 billones de pesos que tuvieron un crecimiento del 27% frente al año anterior, que es 2024. Y si hablamos de las utilidades de solamente el cuarto trimestre, fueron de 929 mil millones de pesos, que esto representa un crecimiento del 153% comparado con el cuarto trimestre del 2024. Si hablamos del EBITDA, en el 2025 fue de 5,9 billones de pesos, creció 16,3% más que en 2024, y si solamente hablamos del cuarto trimestre, este fue de 1,6 billones de pesos y subió 82,7% frente al cuarto trimestre de 2024, Héctor. Bueno, Juan Ricardo Ortega, para nosotros es muy placentero contar con su presencia. Es amigo de la casa desde hace mucho tiempo. eh, Conocidos, imagínense, por este lado, yo alcancé a conocer al padre de Juan Ricardo, al doctor Francisco Ortega, que fue mucho tiempo gerente general del Banco de la República, y aquí tenemos algunos que fueron alumnos de su mamá, de doña Beatriz. Sí. Aquí hay dos, que además uno de ellos como que perdió la materia, ¿no? Pero bueno, eso nos lo contará más adelante. Juan Ricardo, ¿cómo ve esos números que acaba de revelar Laura? No, la verdad, Héctor, es un esfuerzo enorme de un equipo de personas muy comprometidas y muy talentosas. Entonces, pues muy agradecido con la vida y con Dios de poder trabajar con gente de primer nivel que de verdad quiere servirle al país y hacer las cosas bien por, porque es el compromiso que tenemos en el Grupo Energía Bogotá. De verdad, ser una empresa de excelencia en la cual todos los colombianos puedan confiar, que genera los resultados y que hace las cosas de manera impecable. Bueno, teniendo esos buenos números por ahí, se conoció hace unos días que se financió en 200 millones de dólares. ¿Va de shopping? ¿Está de shopping usted? Nosotros siempre estamos buscando oportunidades. Es un mundo que está en un crecimiento enorme. El sector energético, como todos lo hemos visto, es el futuro de la humanidad. Las grandes transformaciones, inteligencia artificial, los temas de cambio climático, hace que las inversiones en el sector abundan, y el Grupo Energía de Bogotá pues tiene el compromiso con sus accionistas de encontrar esas oportunidades y capitalizarlas. Entonces sí, estamos buscando recursos, conseguimos un crédito en muy buenos términos del Bank of China,
Entonces, tener capital ahí para poder hacer operaciones que le sirvan a la empresa, que le sirvan a la región y al país, es nuestra prioridad. Eh, eh, Alguien aquí ya me escribió y me dice, el punto central que hay que preguntarle a Juan Ricardo es el impacto de el actual gobierno en el sector. ¿Usted cómo lo ha manejado? No creo que sea un tema del actual gobierno, creo que veníamos con retos importantes. La pérdida de reservas de gas es algo que lleva más de 8 años, en el cual creímos en anuncios que prometían soluciones y las soluciones nunca se han dado. Y la gente siempre la esperanza la confunde. Y la realidad es que tenemos una crisis de suministro de gas muy seria. Y eso obviamente a nosotros nos está afectando. Una de nuestras filiales TGI depende de la cantidad de gas. Creemos que ha habido decisiones regulatorias en el pasado muy equivocadas. El no permitir que nuestra empresa TGI pueda comercializar gas con el argumento que eso limita la competencia, creo que todos ya sabemos hoy en día que eso es falso. Hemos visto cómo hay precios altísimos y lo que falta son gente dispuesta a ir a comprar en el exterior y comercializar a precios razonables, y quienes están con el dominio del precio del gas están haciendo unas utilidades extraordinarias gracias a la escasez. Entonces, creemos que esas regulaciones se pueden modificar. La desregulación del gas del año 2013, yo creo que es un tema a debatir. Debemos aprender de una promesa que se hizo que iba a haber más gas más barato y estamos sin gas y a precios absurdamente altos. Entonces, yo creo que hay discusiones de fondo que vienen desde mucho atrás. Esto, como digo, en 2013 hubo esas decisiones que claramente no dieron los resultados que se esperaban. Laura Juan pregunta. Ricardo, Juan Ricardo, y teniendo en cuenta lo que usted está diciendo de gas, ¿cómo va el proyecto de regasificación en Ballenas, La Guajira? Vamos trabajando durísimo. Hay muchos proyectos. La gente está toda muy confundida de cuáles van a ser exitosos y cuáles van a funcionar, y eso dificulta los cierres. Nosotros hemos tenido retos grandes porque la gente le prometen que va a haber gas sin necesidad de comprometerse en contratos a largo plazo. Nosotros no somos capaces de hacer algo que no sea totalmente confiable y serio, y la realidad del mercado de gas es que tú solo consigues gas a precios razonables si son contratos a 10 o más años. Lo que nosotros le proponemos al mercado es la capacidad de poder regasificar esos contratos de manera confiable y seria. Tenemos un barco y venimos trabajando con los noruegos, que han sido unos socios increíbles, son los mismos socios de SPEC. Conocen a Colombia, una empresa muy responsable con presencia a nivel mundial. Solo hay 55 barcos de esa naturaleza en el mundo y nosotros seguimos trabajando con uno. Estamos muy cerca de lograr un acuerdo con Banti. Si logramos ese acuerdo, vamos a tener una solución que a partir del próximo año va a poder garantizarle gas a los colombianos a un precio razonable. Pero seguimos en el proceso y contamos que vamos a ser capaces de armar la estructura. Pero acá es mucho trabajo y la gente toda tiene como mucha confusión con lo que está pasando en el sector. Juan Ricardo, la guerra que pues se está presentando ahorita en el Oriente Medio va a afectar los precios del gas. Claramente va a afectar los precios de todo. Yo les invito a que sigan a Oliver Blanchard, uno de los economistas más brillantes, economista jefe del Fondo Monetario. Hace unos análisis muy juiciosos, y lo que está pasando en Irán no es una cosa de 1 o 2 semanas. Esto es una cosa muy estructural. Cuando la guerra de Irán e Irak en el 85, todo el mundo pensaba que Irak iba a arrasar, Irak era rico, tenía recursos. El poder de las religiones es algo que uno no puede menospreciar. Irán es un país profundamente religioso, con una historia de siglos, una de las culturas más ancestrales de la humanidad. Nadie va a pasar por encima del pueblo iraní simplemente con unas bombas. Estas personas en la guerra con Irak sacrificaron a más de 1 millón de hombres para defender su cultura y su tradición. Esto va a ser muy doloroso y claramente todo el mercado energético mundial se va a ver muy perturbado. La promesa de Arabia Saudita de sacar 7 millones de barriles diarios adicionales por el Mar Rojo no tiene los puntos de cargue. Va a ser muy complicado y vamos a ver precios muy altos por mucho rato. Bueno, un amigo me decía antes de la guerra, del conflicto con Irán, me decía, el tema eh,
de moda o el tema crucial es la importación de gas. Entonces ahora vemos que el tema es crucial y peor aún si se suben los precios. Pero se habla de que viene gas por todo lado, viene gas, que puede venir gas de Venezuela, que deberíamos de traer gas del Perú, que hablamos de la gasificadora del Pacífico, hablamos de, bueno, tantas cosas. ¿Cuál es el mapa que le sirve a Colombia en una coyuntura como esta, en donde pues ya sabemos que pues estamos escasos de gas y necesitamos gas de afuera? Una gran pregunta, Héctor. Y es donde la necesidad de la planeación, como de un centro de comando y control del sector, es esencial. Yo creo que ya la evidencia de que Colombia necesita una planeación y necesita unos cambios en cómo nos relacionamos todo en el sector es central. Primero, las reservas, cuando son probadas, deberían generar responsabilidades de que ese gas esté disponible, porque hay a veces la sensación de que hay manipulación de precios y Dios quiera que la SIC algún día haga un análisis profundo de qué es lo que ha pasado en estos años en el mercado de gas. Segundo, hay que mirar de verdad la infraestructura y los tiempos en que se van a demorar construir muchos de estos proyectos. Colombia tiene un país separado. Tienes el Caribe, que tiene toda la parte de Promigas, que es el origen de todo el gas en Colombia. Y tienes el centro, que son los desarrollos de lo que era una empresa de Cogas, de Ecopetrol, que es lo que tiene TGI. Pero la conexión de los dos sistemas no existía. Nosotros, gracias a la colaboración de Promigas, hemos venido trabajando y hoy en día se pueden traer 120 millones de pies cúbicos diarios del Caribe, pero no se pueden traer más. No tenemos la infraestructura para poder traer todo el gas del mundo de Cartagena. Ecopetrol y Promigas planean cambiar el gas, el oleoducto OCD, que viene por toda la parte del Jobo a Vasconia, que sería por la parte de Córdoba, por Sagún, traer otro gasoducto desde el Caribe. Pero es un proyecto que va a tomar muchos años, va a tomar 4, 5. Luego no tenemos una solución inmediata y nuestro problema de gas ya es el próximo año y el final de este año. Tienes la posibilidad de Puerto Bahía y de Amazónica, que también son personas muy serias con proyectos juiciosos, pero van a tener el reto de cómo traen eso por la parte de la Mami, por la Guajira. Por lo que te digo, solo hay 120 millones. Y el faltante grande donde está la industria, que es el interior del país, el faltante a final de este año es de 220 millones de pies cúbicos diarios. Venezuela tienen que rehacer la tubería. Nosotros hicimos un cronograma y un estudio de cuánto se demora eso. Tienes que pasar un ILI, que es un marrano, que es un mecanismo para poder mirar cuál es el grosor del tubo y su nivel de oxidación. Eso se demora unos 6, 8 meses. Y después tienes que reconstruir el tubo, tanto por debajo de la bahía de Maracaibo como en toda la parte de la Guajira. Nosotros creemos que eso es imposible antes de un año, año y medio. Entonces, estás hablando de 20 meses en el mejor escenario, y en Maracaibo solo hay 60 millones de pies cúbicos diarios. Venezuela tiene todo el gas del mundo, pero lo tiene en el oriente. Y cuando se habló con Chávez en el 2008, lo que se hablaba era de un gran gasoducto que atravesara toda Venezuela y pudiera traernos esos 600, 700 millones de pies cúbicos diarios que queman todos los días. O sea, Venezuela quema diariamente todo el gas que consume Colombia, pero está lejísimos. Es muy probable que la decisión que tome Estados Unidos es favorecer que se haga un gasoducto de Falcón, que queda en el oriente venezolano, para llegar a Trinidad y Tobago y allá licuarlo. Y hay otro gran hallazgo que es de Repsol, que está en la península de Coro, que queda puro en la salida del lago de Maracaibo, que es el más cercano, que es muy grande, es de 16 teras, pero tienen que hacer otro gasoducto que tampoco existe, que es de más de 300 millones de dólares, que no es claro quién va a invertir en esa infraestructura hoy en día en Venezuela. Y eso se demoraría otros 4 o 5 años. En pocas palabras, no hay solución mágica y no tenemos una forma de garantizar el abastecimiento de gas en corto plazo si no hacemos contratos de importación y no montamos una estructura de regasificación, esperando a que Sirius, Dios quiera, con toda la buena gestión de Ecopetrol, logre estar antes de 5 años, que la verdad es difícil. La Guajira es un territorio en el cual los manejos de comunidades requiere mucho tiempo. Nosotros duramos 5 años para poder lograr el proyecto colectora, que este año ustedes lo van a ver entregado. Ya estamos en toda la construcción de la subestación y ya tenemos el 63% de las torres. Pero nos demoramos desde el 22 hasta el 26, 4 años por fuera de presupuesto en tiempos. Entonces yo creo que vamos a ver
por lo menos 8 o 9 años en los cuales la importación es esencial y creo que lo realista es 10 porque el declive de los pozos de Cusiana y Cupiagua está más o menos del orden del 15-18% anual. Luego la caída en el gas nacional hace que el hueco te aumente a 400 millones de pies cúbicos diarios ya a finales de esta década. Bueno, ya hay cola aquí preguntando porque tenemos muchos invitados, pero veo a Guillermo Valencia que está conectado, es nuestro especialista en temas geopolíticos y temas energéticos. A ver, Guillermo Valencia, láncese pues con pregunta. Juan Ricardo, un gusto. Juan Ricardo, yo tengo una visión como un poco diferente del conflicto de Irán. Em, yo creo que geopolíticamente Irán era como prohibido por todo el estatus globalista de los Estados Unidos y yo creo que la política exterior de Estados Unidos cambió radicalmente. O sea, cuando ven un Trump hablando de los recursos en Groenlandia, cuando ve actuando energéticamente, valga la redundancia, en Venezuela y actuando en Irán, yo creo que las cadenas de valor cambiaron y ahí están haciendo una oportunidad gigantesca para Colombia. O sea, creo que este tema de Venezuela es muy serio, el tema de la doctrina Monroe 2.0 es muy serio y ahí para Colombia, o sea, ¿quién quiere tener una cadena de suministros tan complicada y tan dependiente del Medio Oriente? Ya ningún poder geopolítico. Entonces, las Américas se están volviendo un lugar muy interesante, tanto en términos de energía, tanto en términos de cadenas de valor, tanto en términos de materias raras y tanto en términos de demografía. Pues Juan Carlos está parado en una compañía que está llamada a ser protagonista con todo este tema de electricidad. ¿Cómo ustedes ven la oportunidad de Venezuela y cómo ven esa oportunidad geopolítica? La tesis fundamental, 100% de acuerdo. Yo personalmente ya estoy yendo a Venezuela y nos hemos reunido con todas las autoridades y estamos súper coordinados en esa conversación. Te puedo mostrar el último mapa más confiable de la realidad de Venezuela. Y lo que la gente creo que tiene que entender que es difícil es que la destrucción de estos regímenes autoritarios, de todo el capital, es a unos niveles que uno no se imagina. Tú vas a Caracas y Caracas se ve relativamente bien y uno no ve el deterioro de la infraestructura como uno lo ve en La Habana, Cuba, por ejemplo. Pero cuando miras el estado de la infraestructura eléctrica, está verdaderamente acabada. O sea, toda la capacidad de generación termoeléctrica, las turbinas ya, muchas de ellas no se pueden arreglar. O sea, la inversión que requiere Venezuela para reconstruir el sistema eléctrico es de más de 6.000 millones de dólares. Y tienes que conseguir el capital y tienes que conseguir la gente dispuesta a hacerlo. Nosotros estamos dispuestos y yo personalmente he ido a decirles cómo los ayudamos. Tenemos todo el compromiso. Pero hay una pregunta muy básica, Guillermo. ¿Cómo te van a pagar? Venezuela no tiene acceso a crédito en ningún lado, ni los mismos Estados Unidos han estado dispuestos a generarle líneas de crédito porque no tiene aún una fuente. Entonces tienes un huevo gallina complicadísimo. ¿Cuál va a ser la primera fuente de ingresos que permita tener cuentas en el exterior, que te permita recibir el pago de las nuevas inversiones, que permitan las siguientes fuentes de ingreso? El primer canal indiscutiblemente es gas. Y por eso te digo, estoy convencido que los americanos van a apoyar y va a haber un primer financiamiento a ese tubo que sale de la península de Falcón a Trinidad y Tobago. Pero es un tubo submarino que va a requerir un rato y no es claro en Venezuela hoy en día quién da licencias, quién da permisos. Es muy complejo que algo vaya a salir rápido. Va a suceder, no me cabe la menor duda. Entonces, toda la razón, pero tienes la razón en 10 años. El problema de Colombia es el próximo año. Yo le quisiera preguntar, gracias ahí, por el tema que estaba mencionando ahorita y es el proyecto Colectora que ustedes vienen liderando y ya lo dice desde el 2022. Han tenido algunas dificultades y lo que se ha dicho es que estaría listo en el mes de agosto. ¿Esto finalmente va a ser así, presidente? Y además destacar como la importancia porque ha sido como un abanderado en el tema de transición energética del país y para el Grupo Energía de Bogotá. Explique el impacto que tiene ese tema entre la conexión de La Guajira para traer energía acá a Bogotá con este proyecto. No solamente a Bogotá, La Guajira puede ser una de las fuentes de suministro de energía para Venezuela, dado que tienen todo el problema con toda su infraestructura termoeléctrica, claramente Colombia los podría abastecer. La línea va bien y la construcción va a estar. Tengo un dilema complicado y es que si lanzo los cables y la dejamos toda cableada, no hay un electrón todavía en La Guajira, porque nadie ha hecho las inversiones de generación. Y si tú botas el cable y no hay generación, hay un riesgo enorme que se lo roben.
Entonces tenemos un dilema muy grande. Vamos a terminar toda la infraestructura, eso va a estar todo listo, pero como no hay ninguna generación en La Guajira, pues no hay forma de electrificarla todavía. Entonces estamos en esos procesos de ver cómo hacemos ese tránsito y esperemos que en 2 años, que yo que es el tiempo realista, vas a empezar a ver la generación. Pero como ves, los proyectos están todos muy atrasados. Ejecutar proyectos se ha vuelto muy difícil y no tenemos la coordinación institucional y las voluntades a todo nivel para que los proyectos se hagan en tiempos idóneos. Entonces, hasta que no haya generación en La Guajira, que el potencial es inmenso y es una oportunidad para el pueblo guayú y para el pueblo guajiro de verdad transformar su región, porque energía barata les permite desalinizar agua, les permite distritos de riego, les permite una cantidad de cosas maravillosas, pero requiere que los proyectos se puedan hacer. Y hasta el momento, 0 proyectos se han podido hacer en La Guajira. 6:47. Vamos a darle la palabra al rajado por doña Beatriz, la mamá de Juan Ricardo Ortega en materia estadística, pero la repitió y pasó, menos mal, con ella, ¿no? Sí, A sí, ver, sí. Diga, Carlos no, Enrique. qué pena con el doctor Juan Ricardo, mire, me pusieron rojo. Lo pasó ya. No, bueno, no, es que voy a contar rápidamente. La doctora Beatriz nos dictaba estadística en primer semestre. Ella dictaba aquí, en la Javeriana, y en el CESA. Como Héctor lo dice, yo la tomé y me rajé. Y me rajé, como dicen, con honores. Y cuando uno pierde una materia, pues eso genera un sentimiento de frustración grande, pero es mucho más grande cuando el profesor, o en este caso la profesora, es muy buena. Y se genera además un sentimiento como de pena y de culpa, y de, oiga, como no aproveché esa oportunidad de tener una gran profesora, un gran profesor y nutrirme de eso. Pero bueno, después la repetimos y ahí sí salió bien el tema. Y ahora Carlos Enrique es un muy buen estadístico. No se lo aguantó la profesora y lo pasó. No. Mi mamá no pasaba a nadie. No, eso era. El que pasaba era porque lo merecía y porque era bueno. Pero bueno, no, pasando ya la pena con el doctor Juan Ricardo. Y un privilegio tenerlo acá. Yo tengo una inquietud un poco de cara a todos nosotros los consumidores de gas. El año pasado tuvimos un golpe fuerte en las facturas, como el orden del 30-35%, si no estoy mal. Y con lo que usted comenta de las reservas cayendo, las soluciones de infraestructura que no están a la vuelta de la esquina, ¿y cómo están viendo ustedes el posible impacto en las facturas de los consumidores y el posible impacto, inflacionario que eso puede generar? Es claramente un riesgo muy grande, Enrique. Pero ya le entro, pero déjeme le doy una anécdota, 2 segundos, porque es bonita. Yo también dictaba clases de estadística y de econometría como mi mamá. Y en un momento por trabajo me tocaba ir a un viaje. Entonces le dije a mis alumnos, no se afanen, la clase no se cancela, la van a tener, simplemente la va a dictar mi mamá. Y nadie creía. Y de repente les llega mi mamá, que es lo más querido que hay en el mundo, a decirles, yo les voy a dictar la clase. Y todos los alumnos era como, ¿qué es esto tan absurdo que llegue esta señora, ¿no?, a reemplazar al profesor? Y creo que fue la clase que más los impresionó en todo el semestre. Entonces, sí, mi madre es una mujer increíblemente especial. Y como buena estadística, ella lo enseñaba a uno a ver los números con cuidado y claramente el riesgo que enfrenta todo el aparato productivo. Y acá tienes que ver lo que le está pasando a la industria y particularmente una industria muy sensible como es alimentos. Aceites, galletas, panes, todas las cosas que la gente consume se producen con gas. Y todo ese sector le está tocando migrar, en algunos casos de forma muy desafortunada ambientalmente, al carbón. Y ya vas a ver industrias que están moviendo al carbón y muchas a gas propano. Y lo que estás pasando es de precios que eran de $5 el millón de BTUs a 14, $15 el millón de BTUs. Entonces, esto va a estar pegándote en toda la cadena de precios. Transmilenio solamente este año va a tener un agujero de 50.000 millones de pesos porque le pasó el gas de $5 el millón de BTUs a $12 el millón de BTUs. Y eso no está en la tarifa, ¿no? Eso no se está cobrando, eso es puro déficit del sistema. Y esto le va a pasar a Barranquilla y le va a pasar a Cartagena. Acá la realidad es que hay gente que está ganando mucho dinero porque el gas que se vendía a 5, el mismo gas te lo están vendiendo a 15 y la utilidad se te está multiplicando por más de 11.
y utilidades del 20%, cuando se multiplican por 11, quiere decir que hay gente que se está ganando entre el 200 y el 250% al año. ¿Por qué está pasando eso? Porque están poniéndote el precio marginal del gas importado, que no es comparable al gas nacional. El gas importado tiene transporte a menos 160 grados centígrados, enfriado, tiene licuefacción en el punto de origen, que son inversiones de 5.000, 6.000 millones de dólares, y tiene regasificación en Colombia. Tú tienes unos 7, 8 dólares de costo que el gas importado tiene de más contra el gas nacional. Y que el gas nacional de repente empieza a cobrar esos 8, quiere decir que está tomando una posición ventajosa de mercado, que claramente amerita que se estudie una regulación de cómo el gas nacional no pueda ganarse en utilidad esos 8 dólares por la escasez que se está generando. Si no se dan discusiones de fondo de cómo se forman los precios de gas, vas a tener unos impactos muy grandes en precios a través del tiempo, sobre todo en el contexto de esta guerra, porque no hay soluciones rápidas. Vamos a estar varios años expuestos a esa realidad del mercado global. Juan Camilo Pardo. Juan Ricardo, muy buenos días, muchas gracias. Juan Ricardo, bueno, uno hoy en día ve las encuestas, de hecho hace unos años las ve y se da cuenta que el tema que más le preocupa a la ciudadanía y a los colombianos es la seguridad. Y yo creo que eso es un tema que vivimos todos, pero quisiera saber cómo el tema de la seguridad física, no hablando de seguridad jurídica, porque seguridad jurídica nos podremos meter con el tema de las consultas previas, pero cómo el tema de la seguridad física y el agravamiento que ha tenido durante los últimos años impacta al sector. Estás teniendo costos muy grandes de extorsión a todo lo largo de muchas cadenas productivas. Nosotros íbamos a hacer una línea, yo creo que es estratégico llevar el sistema interconectado a los llanos orientales. El país tiene un potencial enorme en esa región. Y la Junta Directiva, en la única discusión que he tenido una total polarización de la Junta, porque la Junta es una Junta supremamente rigurosa y exigente, pero generalmente se logran consensos. Esta vez no se logró consensos. La votación fue totalmente dividida 5-4. Y era si el grupo hacía la línea que llevara la interconexión a Arauca. Esa línea costaba, en términos puros de insumos y de cuadros teóricos de ingeniería, 180, 190 millones de dólares. Con lo que te cobraban los contratistas por los pagos de extorsión que tienen que hacer en Arauca, salían 280 millones de dólares. O sea, casi 40% de sobrecosto. O sea, tú estás teniendo un impacto enorme en toda la construcción, en muchos de los servicios, en todo lo que tiene que ver con logística de pagos de extorsión. Yo creo que parte de la baja tributación de Colombia son los altísimos pagos de extorsión que hace buena parte del aparato económico. Y las empresas como la nuestra obviamente no pagan extorsión. Nosotros no estamos dispuestos y en ningún momento vamos a caer en eso, pero tus contratistas terminan siendo los que hacen esos pagos y parte de eso se refleja en las facturas. Yo creo que tienes un problema estructural muy grande y un costo enorme a la sociedad, y es que se está financiando a costa de los impuestos del Estado las estructuras que luchan contra el Estado y le generan enormes perjuicios a la ciudadanía en temas de seguridad y orden público. Pero esto no lo puede solucionar una empresa, uno tiene que hacer los proyectos, uno tiene que hacer las cosas, uno a veces simplemente asume sobrecostos porque no tiene opción y porque es más importante que algo se haga a que no se haga nada. Pero no tengas la menor duda y mira los contratos de todo el mundo, como cada vez hay más cláusulas que le eximen a uno la responsabilidad de los pagos que hagan con quienes uno contrata. Pero la gente con la que uno contrata, que está en las regiones, es muy vulnerable y no tiene la menor opción. Y lamentablemente todo el mundo está mirando hacia otro lado ante una realidad que yo creo que es de las más costosas y de lo más perjudicial que está pasando en este momento en el país. Yo voy a tratar de recoger en una sola pregunta como 5 disparos, como dicen por ahí. Bueno, empezando por decir que Europa creo que tuvo que aprender la lección de que se puso de muy papista, más papista que el Papa, y hoy en día ha tenido que reactivar y poner en marcha las famosas térmicas a base de carbón, ¿no? Y muchas cosas a base de carbón. Pero eso significa que le empezó a salir competencia al gas. Y adicionalmente, la industria, como usted alcanzó a decirlo, la industria colombiana, algunas están dedicadas a echarle mano al carbón para proveerse de energía.
Y además, pues estamos en un gobierno donde el fracking creo que no se permitió. ¿Usted cómo ve el futuro del gas sabiendo que hay estas condiciones y que además no sé cómo ve usted el tema del fracking? No, el fracking claramente se requiere, es una oportunidad. Todas las oportunidades que hay en materia de energía, Héctor, en este momento de la humanidad hay que aprovecharlas. No hay opción, el mundo va a competir con base en la energía más barata. Y el carbón también, bienvenido. Si usted hace los cálculos de las emisiones que generan muchas de las soluciones importadas, el carbón genera en total menos emisiones. Y uno tiene que ver como las emisiones agregadas porque el impacto es del planeta, no es de solo Colombia. Yo creo que Colombia lo que necesita es energía barata, toda la energía barata. Y lo que toca es tener buenas reglas de cómo se maneja, dónde se maneja. En las ciudades uno quiere gas porque el material particulado tiene unos impactos en la salud pública inmensos. Pero donde se pueda tener una termoeléctrica a carbón, tiene todo el sentido del mundo si los precios son bajos. Lo que necesita es que la gente tenga energía a precios económicos y Colombia tiene que aprovechar sus recursos. Las emisiones de carbono de Colombia son mínimas. Colombia no es un país que impacte el globo en ese sentido. Y nuestros impactos más grandes son por deforestación, que está vinculada más a todas las actividades ilícitas. Y en la parte de transporte, que es nuestra gran fuente de emisiones de actividades humanas, que es 12.4%, obviamente agricultura también es grande, eso se puede solucionar con la movilidad eléctrica y la movilidad a gas. Y eso debería ser el foco para poder de verdad tener un impacto menor, pero sobre todo hay que cuidar los precios. La gente no aguanta precios altos, pero eso solo se logra con más inversión y con más fuentes de energía. Con lo de Venezuela, ¿la OFAC sigue atravesada o no? Sigue todavía atravesada, Héctor. Algunas empresas tienen opciones, nosotros todavía no. Eso no va a ser rápido, desafortunadamente. Y aquí me preguntan que dónde pueden estar las oportunidades para invertir en un país donde un test VR da más de lo que renta cualquier proyecto. Usted tocó lo más difícil de todo. Claramente, el famoso crowding out de los libros de economía aplica. Solo aquellos que tenemos la suerte de poder tener credibilidad y estatus de grado de inversión en el exterior, que conseguimos financiamiento a $5.6, 5.6%, podemos darnos el lujo de invertir. La gente que esté amarrada al financiamiento en Colombia tiene un reto inmenso porque las tasas de interés sí son una locura. Oye, y usted heredó, yo me acuerdo, nosotros le hicimos un reportaje a su papá, al doctor Francisco Ortega, porque era un hombre afiebradísimo a la moto. ¿Usted también es afiebrado a la moto? No, después de que mi papá murió, la tristeza era grande y nos quedamos muy mal de plata, entonces vendimos todo para pagar las deudas de sus tratamientos, entonces nunca volví a montar en moto y la verdad hoy en día me da susto. Eso tener uno el cuerpito de chasis es muy peligroso. Usted es hincha de qué equipo, ya que usted es de Grupo Energía de Bogotá, me imagino que debe ser de Santa Fe. No, hermano, no. Mi papá era accionista de Millonarios. Eso sí me jalan las patas si llego a ser del Santa Fe. Aquí Óigame, toda. Juan Ricardo, sí, bueno, lamentable que sea hincha de Millonarios, pero bueno, ¿qué hacemos? Hay que tener algún defecto, hermano. Bueno, ¿se le queda algo? No, ¿Quiere me toca dar salir algún mensaje? corriendo, que tengo ya que llegar a una reunión complicada. Qué pena con ustedes, pero siempre es un gusto irlos a todos y mil gracias por la invitación. La próxima vez sí le llego allá al estudio. Bueno, listo, Juan Ricardo. Óigame, muchas gracias y de verdad que para nosotros es muy positivo contar con gente así como usted. No, hombre, unas gracias por la invitación y toda la seriedad de las preguntas, muy juiciosos, muy útil para el país. Un gran trabajo. Gracias a todos. Muy bien, son las 7 en punto. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Bueno, 7 de la mañana y 15 minutos.
vamos a arrancar con, bueno, le voy a dar la oportunidad a usted, don Edgar Leighton. Eso, mírelo acá. Vámonos con la Bolsa de Colombia. En Primera Página Radio, las acciones de Colombia. Pues Héctor, el índice MSCI Colcap está corrigiendo y está corrigiendo bastante. En la más reciente jornada bursátil disminuyó 4,53%, 2.172,32 unidades. Montos, como yo insisto, bonitos, bonitos. Ecopetrol, 124.000 millones de pesos. Cuando usted dice montos bonitos, se refiere a el monto que se mueven con la acción que yo... lo que se transa. Con lo que se transa con cada acción. Entonces, bueno, Ecopetrol movió 124.000 millones de pesos, montos interesantes, montos que no se veían desde la extinta Interbolsa. Preferencial Cibes, 73.000 millones de pesos, Cibes, 34.000 millones de pesos, de ahí para abajo 20.000, 17.000, 11.000. Las más valorizadas por los temas internacionales, Ecopetrol 2,80%, como diría Héctor Mario, a pesar de lo que está pasando con el equipo directivo de la compañía, la acción sube 2,8%, pero por temas internacionales sí sube al petróleo, 2.570 pesos. Con concreto, 1,16% arriba, 435 pesos cerró la acción, y los títulos TIN 12.240 pesos, 0,16% arriba. Entre tanto, ISA en negativo 9,49%, 26.700 pesos. Preferencial Grupo Sura, 40.960 pesos, 7,91% en negativo. Y Cibes, 79.140 pesos tras restar 7,44%. Mercado global colombiano, dos montos interesantes para hacer mercado global colombiano. Nubank, 3.382 millones de pesos, y otro mnemotécnico, otro activo que sigue activos del exterior, SGLD, 2.159 millones de pesos a las 7:17 de la mañana, menos que me dé paso para continuar con las notas de las otras compañías. Bueno, si son notas con comportamiento piramidal, ¿no? O sea, lo primero, lo más pirámide invertida, ¿no? Como son las noticias, ¿no? Primero lo grueso. A ver. Credicor Capital es formador de liquidez de Ecolcap a partir de este 12 de mayo. Dios mío. Oiga, la tarjeta amarilla, don Ricardo, que vamos a sacar el árbitro se sacó su propia tarjeta amarilla por bocón. Hágase. Credicor Capital es formador de liquidez de Ecolcap a partir de este 12 de marzo de 2026. Esto lo informó la Bolsa de Valores de Colombia. Entre tanto, Enca de Colombia reduce... Tarjeta amarilla para el señor por el lenguaje. Bueno, siga. Será lenguaje de señas, pero bueno. Enca de Colombia reduce el programa de readquisición de acciones de 15.000 millones de pesos a 11.420 millones de pesos. Esto tras aprobar un dividendo ordinario de 0,31 pesos por acción. Entre tanto, Davivienda y Seguros Bolívar abrieron la octava edición Social Skin con premios de hasta $12.000 para emprendimientos. Esto es para los jóvenes que ayer estuvimos en ese evento, hasta 32 años. 73% de las mujeres colombianas, valga la redundancia, de las colombianas tiene billetera digital frente a 25% registrado en 2001. Esto es un estudio de Credicor Capital. Adicionalmente, en 2026... la cartera de Cotrafa, que es una compañía de financiamiento, una cooperativa, continuará concentrada en el segmento de consumo, cerca del 82%, lo que es superior a lo observado en algunos pares comparables con el sector, según un informe de BRC. Y bueno, el negocio de café de Nutresa, ojo, porque Nutresa ayer sacó un granizado de Colcafé con sabor a Jet. Pero la noticia no está por ahí. La noticia es que proyecta superar los 3,5 billones de pesos en ventas al cierre de 2026. El negocio de café de Nutresa, 7:19 de la mañana. Con sabor a ayer, eso es... un poquito dulce para los diabéticos. No, pero es que hay cafés que tienen sabor, pero no tienen azúcar. Bueno, sí, está bien. Uno de aguardiente de Manzanares a fin de año. Eso es importante. De buen día. Oiga, bueno, una interpelación pequeña a propósito de café. Y el local que abrió Juan Valdés en la 94 con 13,
impresionante. 19.59. Bueno, Tres pisos. ¿está pautándote? No, No, pero Héctor Hernández Oye, debe estar desayuno allá. entonces no hablamos del café de Juan Valdés de la 94 porque no. 7:20 de la mañana. Esto me dicen, ahora es cierto, que si quieren estar aquí, pues que pauten, ¿sí o no? Bueno, a las 7 de la mañana y 20 minutos me escriben, esto es un mensaje para don Ricardo Barrera. Dicen, óigame, muy buena la entrevista, ¿será que la van a colgar? Por favor, necesitamos el link urgente. Entonces, la entrevista a Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, en breve la tendremos por todas las redes sociales. Y pietada. Bueno, seguramente pietada y de todo. ¿Qué es eso? Bueno, por Pietada es Edgar con los- Leyton, Sí, Edgar gracias. Leyton la va a pietar. Pietado es un término que utilizan los periodistas para decir, en el minuto 1:20... Nosotros los periodistas. Los periodistas, en el minuto 1:20 Juan Ricardo Ortega habló sobre gas en Venezuela, en el minuto 1:35 dijo tal cosa. Entonces es como partir los tiempos para que la persona al final cuando escuche toda la entrevista, se vaya al punto exacto en el cual que le interesa. Punto a favor de Leighton. Sí, pero eso es para los periodistas. Se le ¿no? borra la tarjeta amarilla. Ahora la tarjeta amarilla. No, Se le Juan, borra, se le va a borrémosle borrar. la amarilla. Se le Bueno, borra la amarilla. bueno, a ver. No, ¿Usted todo el quiere, mundo usted quiere, tirándose las de usted Víctor. quiere, usted quiere ganarse la amarilla gratis? Pues yo quiero es Bueno. como participar en el programa. No hablamos. En toda la mañana no hablamos. Me toca meter la cucharada porque... Dar una vuelta y vuelve. Ya esto es falta de seriedad, ¿no? 7 de la mañana y 21 minutos. ¿Por dónde es que a ver, doña Kiara, por dónde nos pueden ver, leer, y además revisar lo que hemos sacado? Nos encuentran en YouTube, ahí estamos como Primera Página Colombia, estamos en vivo, por ahí nos pueden ver, nos sintonizan también en línea en javerianastereo.com y en las plataformas de streaming, sintonizando la emisora Javeriana Stereo, y nos pueden ver además por el canal Claro 458 y el canal 90 de la plataforma de HB Multiplay. Es que Mauricio Zúñiga viene siempre con paracaídas, ¿no? Viene con No. pan para para el equipo de producción, para nosotros Paracaídas. nada, ¿no? 20 de No, 10. paracaídas. Eso es para rayos. Eso no es para Ya, caer. ya. Nos vamos a 20 de ir 10. con commodities. Estoy acostumbrado al café. Los precios de los commodities en Primera Página Radio. Tenemos el crudo cayendo a esta hora, el Brent está bajando 1,5%, $99.39, mientras que el WTI de Estados Unidos baja cerca del 2%, 1,95, y la cotización del barril es de $93.86, mientras que el gas natural también en caída un 0,18%, registra $3.22 por millón de BTU. Pasamos a los metales, estos sí están con una mejor comportamiento, variación positiva del 0,66% para la onza del oro, que está en $5.112, mientras que la plata está cotizando en $83.98, sube levemente un 0,19%. El cobre sí está bajando 1,33%, la libra se cotiza en $5.74. Revisamos el café, del que hablábamos ahorita, baja un 0,91%, $2.89 la libra a esta hora, mientras que el azúcar se mantiene en 14 centavos con un alza del 0,66%, y el carbón tenemos que está bajando un 0,56% y la cotización está en $123 la tonelada. Muy bien, 7:24. A ver, don Mauricio Zúñiga, para que no se queje, háblenos de los commodities. Bueno, ya con las buenas noches, porque ya que... Ay, pero eso es mucha quejadera. Saludos a los... Puede dar la hora de las 8. Sí. Tiene su tarjeta no, amarilla Héctor, por llorón. No, la verdad, pues lo que estamos viendo es con la decisión de los Estados Unidos de permitir que el petróleo ruso, que ya está embarcado antes del 12 de marzo, se pueda comercializar. Ha hecho que el petróleo esté teniendo una ligera corrección y esto está ayudando a las bolsas mundiales a ganar algo de tracción. Entonces, pues no es mucho lo que se está consiguiendo, ya está por debajo de los $100, que es como el nivel psicológico que tiene
el petróleo, pero el DXY sí está en esos niveles de 100, entonces va a ser muy difícil que la parte de las monedas, no digo el peso porque está blindado contra todo, ese no le pasa absolutamente nada, ese puede pasar lo que sea y el peso colombiano sigue impoluto, no se despeina y pues ya debemos saber que hay muchas cosas que tienen afectado esta situación y por eso pues el movimiento sigue moviéndose entre un rango muy acotado. Entonces vamos a ver, vamos a esperar qué más sucede con los datos de Estados Unidos. Hoy tenemos PCE que hará y otros temas que pueden hacer que se mueva los mercados en el día de hoy, aparte de la geopolítica que, pues como decía Juan Ricardo, pues obviamente va a tener consecuencias de una guerra que se pensaba que era corta y resulta que ya lleva 14 días y va para más. Con Ucrania, Rusia fue igual. Llevamos 4 años. Pensamos que era cortica y se volvió parte del paisaje. Sí, Y estamos ya arrancamos para el 5.º año, sí. ¿A qué le llama usted nivel psicológico del petróleo? Pues es que esas cifras que mi director aquí la llama como la figura, son, son aquellas donde los operadores pues les cuesta trabajo por la misma psicología del trading romperse esos niveles. Entonces lo que son 100, 10, 20, 30, con esas cifras que terminan así redondas, es difícil que los mercados logren superarlas hacia arriba o hacia abajo. Esas se llaman niveles psicológicos. Bueno, son las 7 de la mañana y 27 minutos. Tengo que decir que hoy es 13 de marzo. Y como hoy es 13 de marzo, faltan 148 días para que haya cambio de gobierno. Y faltan 91 días, 91 días para que empiece el Mundial de Fútbol. Y faltan 97 días para que debute la selección Colombia en el Mundial de Fútbol. Don José Miguel Santamaría, a ver, meta la cucharada en materia de commodities. ¿Y usted dónde está? Yo estoy en Barranquilla. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de Primera Página y a toda la mesa que la veo bastante poblada de cuchos. A ver, habla el sardino José Miguel Santamaría. No, y José Miguel lo vino, nos bajamos el promedio, porque es el que nos sube el promedio. A ver, yo creo que vale la pena estos días hacerle un seguimiento a un indicador que es bastante interesante que se llama el VIX. El VIX es un indicador que mide la volatilidad de los mercados y este VIX ha venido aumentando fuertemente durante estos días, lo que implica es que la volatilidad de los mercados pues viene creciendo y obviamente viene creciendo por el tema del petróleo. Como decían ustedes, en el tema del petróleo, pues el golpe está en poder pasar por el estrecho de Hormuz o no poder pasar por el estrecho de Hormuz. Tengo entendido que Estados Unidos tumbó unos barcos que estaban trancando la pasada por ese estrecho y por eso, como decía Mauricio, se está bajando un poco un poco el precio, pero hasta que no se solucione un poco más el petróleo que necesita China y el petróleo que necesitan los en Asia, pues esto no tiene por dónde mejorar un poco y los mercados sí están muy golpeados con eso. Llevamos muchos días en que todos los mercados amanecen negativos y básicamente es por eso, es porque hay una guerra en ciernes. Mientras que sigamos en eso, pues el mercado va a estar bastante complejo, aunque yo pienso que no va a ser una guerra que dure tanto tiempo, pensaría yo, y que las personas que quieran comprar, pues hay acciones que han bajado más del 10, 15%, entonces pues son momentos de compra y vale la pena mirar qué comprar. Son las 7 de la mañana y 29 minutos y aquí me llega un comentario muy acertado y muy oportuno, más que acertado, muy oportuno.
Ustedes nunca lo dicen, pero en Spotify podrán escuchar a Primera Página Radio unas horas después de la transmisión esta y todas las jornadas, ¿no? Unos minutitos después, de hecho. Y en SoundCloud también, la otra plataforma donde estamos. Ah, bueno, pero como usted no da ese dato, Sí. entonces pues, Escuchan todo el programa completo para las personas que de pronto se perdieron bueno, los viernes, que son tan divertidos. vuelvo a repetir lo que dije hace poco. Este programa cada vez se escucha más gracias a que hay mucho oyente huérfano a raíz de todos los, digamos, revolcones que ha habido en materia radial en otras estaciones. Bueno, 7 de la mañana y 30 minutos. A ver, don... No, un comentario pequeño sobre el petróleo. Ciertamente, Carlos Enrique Reyes. Hoy está cayendo un 1%, pero creo que ese es como esos temas donde el daño ya está hecho. Ahí está mirando, el petróleo en el último mes ha subido un 47%. Y la gasolina, lo hablamos hace un rato, ha subido el 24%. Y estoy seguro que tarde o temprano va a pasar factura en precios a nivel mundial, con los efectos que eso tiene. A ver, don Juan Camilo. Pero el WTI un poquito más incluso. ¿Qué dice? Sí, que el petróleo Brent ha subido 47 y el WTI todavía mucho más. A ver, regáleme la cifra. 50,14% en el último mes. ¿Y en cómo está? ¿En cuánto está? Ahora mismo $93.80. Bueno, muy bien. Juan Camilo Bueno, Pardo Héctor, comenta. toda recesión ha estado antecedida por un incremento de los precios del petróleo. Eso no quiere decir que todo incremento de los precios del petróleo haya generado una recesión. Pero, a ver, barájemela más despacio. Toda recesión ha estado precedida por un incremento en los precios del petróleo, pero eso no quiere decir necesariamente que todo incremento en los precios del petróleo genere una recesión. ¿Listo? ¿Por qué? Y la razón es muy sencilla. Porque el incremento de los precios del petróleo genera un incremento en el precio de los combustibles. El combustible es uno de los principales insumos para el transporte de bienes y servicios en la economía global. Eso lleva a generar presiones inflacionarias. ¿Qué ocurre cuando el mandato principal de los bancos centrales es mantener estable el poder adquisitivo de la moneda o velar por el poder adquisitivo de la moneda, que ante presiones inflacionarias y a pesar de ser un choque de oferta, deben subir sus tasas de interés? Y cuando sube las tasas de interés, eso usted simplemente ve al consumo y la inversión, las desacelera de forma fuerte. Y es por eso que frente a choques inflacionarios fuertes, aumenta la probabilidad de que ocurra una recesión. Recuerdo que hace 2 años, posterior... Bueno, pero en este momento, pero en este momento va para recesión. ¿Vamos para recesión? ¿Sí o no? Responde Juan Camilo Pardo. Mantengo el silencio. Sí, el silencio. ¿Cómo se llama? El que calla otorga. El que calla otorga. Bueno. Hace 3 años, recuerdo en el choque de oferta que ocurrió a raíz de la crisis entre Rusia y Ucrania, Leonardo Villar, junto con otros investigadores del Banco de la República, publicaron un paper muy interesante. Bueno, Leonardo Villar es el gerente general del Banco de la República. Correcto. O no sé si lo trabajó Mauricio Villamizar, que es codirector actual de la Junta. Bueno, alguno de ellos dos publicaron un paper muy chévere porque en ese momento se decía que únicamente lo que iba a generar un incremento de presiones inflacionarias y por lo tanto estructural era un aumento de la demanda. Y lo que estaba ocurriendo en el 2022 era un choque de oferta. Y lo que decían los economistas, varios economistas en su momento, era que los choques de oferta se iban a diluir en el tiempo y que eso no afectaba la inflación observada, sino que eran choques temporales. Ellos publicaron un paper muy, muy chévere que demuestran que... Perdón, me le meto en la cocina. ¿Qué es un choque de oferta? Un ejemplo. Lo que estamos viendo hoy en día Bueno, entonces, ¿cómo es? El estrecho de Hormuz, por ese estrecho se transporta cerca del 20% del crudo en el mundo. Si ese estrecho está cerrado, eso genera un choque de oferta. La oferta de petróleo en el mundo se ve reducida. Y como aumenta la escasez... choque de oferta es, porque puede ser choque de oferta de más oferta o choque de oferta de menos oferta. En este caso es menos oferta. Es correcto. Bueno, muy bien. Es correcto. Un choque de mayor oferta es, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con el arroz en Colombia, en donde hay una sobreoferta y por lo tanto los precios no crecen. Listo, perfecto. Lo que demuestra ese paper de estos investigadores del Banco de la República, que es muy bacano, es que los choques de oferta le pegan tanto a la inflación observada, pero más importante aún, le pegan a las expectativas de inflación.
Y como le pega a las expectativas de inflación le pegan a la inflación observada y eso genera un círculo vicioso. Es decir, los bancos centrales no únicamente deberían reaccionar frente a choques de demanda, sino teniendo en cuenta la evidencia de ese paper, también deberían reaccionar frente a choques de oferta. Hay un paper de Fernando Tenjo y de José Darío Uribe, cuando era Tenjo miembro de la Junta y José Darío era el gerente general, en donde hicieron un trabajo de la famosa, los famosos choques de oferta, refiriéndose a los alimentos, y que por tal motivo tenían que subir las tasas de interés. Exacto. Entonces lo que estamos viendo en este momento precisamente es un choque de oferta que, de seguir así, va a tener que obligar en algún momento, digamos, a poner a los bancos centrales en un momento muy complejo en donde la economía no viene creciendo a tasas elevadas, pero la inflación quizás lo vaya a empezar a hacer nuevamente, asumiendo que el petróleo va a seguir en estos precios. O sea, ¿usted está presagiando subida de tasas de interés de los bancos centrales? Aumenta la probabilidad. No estoy diciendo que los vayan a aumentar necesariamente, pero sí aumenta la probabilidad de que los bancos centrales se vean en la necesidad de poderlo hacer a futuro. No se ha dejado concretar, ¿no? Bueno, a ver, siga don Carlos Enrique. Y ahí, en línea con lo que dice Juan Camilo, se abre la puerta para un fenómeno que no es tan común, que es la famosa estanflación, que es recesión e inflación, que normalmente van es como en sentido contrario. No estoy diciendo que vaya a pasar, pero las probabilidades empiezan a incrementarse. Pero hay una cosa que las personas no entienden, que a veces, como usted muy bien lo dijo y lo explicó hace poco, que cuando la fiesta está alborotada, a veces los bancos centrales tienen que subir las tasas de interés. Es correcto. En el caso de Colombia no solamente quitaron la música, pusieron primero el himno nacional, quitaron la música, quitaron el trago, repartieron caldo y de todo, sino que llegó la policía. Sí, llegó llegó la policía, llegó la ley para que evacúen. ¿O no? Sí, de acuerdo siguiendo con el ejemplo de cuando una economía está fuera de control. A ver, don Mauricio Zúñiga. No, yo solo quiero decir que no sé si nos alcanza el tiempo para analizar el documento del Ministerio de Hacienda sobre el dato de inflación que sacó en el plan financiero, que es de 5.8, ya lo están explicando. ¿Por qué fue el 5.8? Sería bueno mirarlo. Bueno, muy bien. El nuevo coordinador y director del programa, Mauricio Zúñiga. Codirector. Codirector, muy bien. Vámonos entonces con don Daniel Támara, porque le tengo dos inquietudes. Fuera de esto, de ese análisis que tiene que ver con la inflación del Ministerio de Hacienda, es ¿qué pasa con por qué el precio del dólar anda tan quietico en Colombia? Porque aquí don Mauricio Zúñiga dijo que era impoluto el precio del peso colombiano frente al dólar. Sí, Héctor, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Pues digamos que la respuesta fácil y digamos que era la correlación que siempre había, era que si el precio del petróleo sube, el precio del dólar cae. Sería como la explicación. Entonces, a pesar de que hay presiones alcistas, como por ejemplo el hecho de que el crédito público esté con una postura compradora de dólares, hay otra presión bajista que viene precisamente de ese incremento de los precios del petróleo. Entonces, de pronto, esas dos fuerzas se compensan y hace que el dólar esté relativamente estable durante estos días. Muy bien. Explicación macroeconómica de nuestro experto Daniel Támara. Siga a ver, Daniel. Así es, Héctor. Estamos mirando que lo que preguntaba Mauricio con relación a la inflación que está viendo el Ministerio de Hacienda de 5,8%, ¿no? Evidentemente, ahí hay una presión por el incremento del salario mínimo. También hay presiones provenientes de mayores precios, por ejemplo, del gas, si no estoy mal. Y digamos que a la larga el Ministerio de Hacienda incluye porque de todas maneras, a pesar de que es 5,8%, es menor a la que tiene el Banco de la República. El Banco de la República tiene 6,3%. Y digamos que en lo que se alcanza a leer ahí es que el gobierno no tiene, digamos, implícito en su pronóstico
más ajustes en la tasa de interés adicionales a los que ya hubo en enero de este año. Entonces, en el supuesto de Hacienda, sin ajustes adicionales en la tasa de interés, la inflación cerraría en 5,8% este año. Muy bien, 7:40. ¿Tipsitos tiene chivitas o poco? Sí, no, siempre, siempre. A ver, nos toca, como son las 7:40, nos toca correr. Pero antes de que usted nos vaya a dar todas esas chivas, yo quiero preguntarle a Jorge Gutiérrez, que fue tesorero de un banco. ¿Usted cómo entiende ese nivel del dólar quietico? Pues mire, Héctor, la experiencia a todos los que hemos participado de estos mercados nos dice que el tema es que si hay flujos, puede pasar lo que quiera alrededor. Los flujos mandan. Yo veo que probablemente, y eso de pronto uno puede echarle una miradita a los estados financieros de los bancos, me da la impresión que las posiciones de contado de los bancos deben estar muy altas. Entonces, ¿Y qué es una posición de contado? lo que tienen en activos líquidos representados en dólares. Entonces, no solamente el dólar material como tal, que está en una cuenta, sino también activos que son fácilmente liquidables. Como que un ejemplo de un activo No sé, líquido. se me ocurre un título del gobierno nacional representado en dólares. Lo que llamábamos antes los yanquis o los samuráis o alguna vaina de esas. Me da la impresión que eso tiene que ver. Habría que comprobarlo, pero lo cierto es que flujos en lo corrido del año hemos tenido y de manera importante originados por el gobierno nacional. Y la otra cuestión es que el tema de las remesas, que no para, viene supremamente bien, y en la medida en que tengamos la expectativa de que pueden haber más movimientos o se pierda la credibilidad sobre los anuncios que hace el gobierno en relación con las movidas de flujos de dólares, pues sencillamente la gente no va a asumir posiciones largas para asumir ese tipo de riesgos. Oiga, déjeme, hoy le voy a tomar del pelo a José Miguel Santamaría. ¿Cuál pelo están diciendo? Oiga, no, usted en su momento llegó a pensar que el dólar se iba a disparar y que iba a llegar al cielo, pero las cosas cambiaron. ¿Por qué por qué usted cree que hoy en día el dólar anda tan quieto y cabizbajo? No, pasaron dos cosas. Lo primero es que el dólar sí debió haber subido, pero cogió una ola mundial diferente porque lo que ha tratado de hacer Trump desde que llegó al gobierno ha sido devaluar el dólar frente a todas las monedas para reactivar las exportaciones de productos estadounidenses. Entonces, obviamente, una moneda tan sumamente fuerte como el dólar y manejada por un gobierno con una economía tan sumamente fuerte como los Estados Unidos, pues obviamente da la parada y cambia el factor de devaluación, por un lado. Por otro lado, todos sabemos que el año pasado el gobierno trajo muchísimos recursos, producto de una cantidad de operaciones de captación afuera que trajo, y eso ayudó a que el dólar también cayera. Y lo otro que está haciendo que el dólar no repunte, pues es el tema de las remesas. Es que las remesas se está convirtiendo en un tema demasiado complejo porque ya son más de 1.000 millones de dólares al mes que están llegando vía remesas, pero que adicionalmente no sabemos cuánto es pitufeo y cuánto no es pitufeo, en el sentido que hay algo de personas que viven afuera, que mandan plata para los colombianos, pues de colombianos que están afuera, que mandan plata para sus parientes acá y eso, pero también hay un manejo de pitufeo seguramente de narcotráfico que es muy complejo. Cabe anotar que también el oro y el precio del oro también ayuda a que lleguen más divisas porque ustedes saben que Colombia es exportador de oro. Así sea ilegal, pero es exportador, ¿sí o no? Total. Mauricio Zúñiga. No, Héctor, pues ilegal la forma como se explota, ¿no? Porque el hecho de tener oro no significa que sea ilegal. Siga. No, como estamos hablando de este tema, yo solo cuál quería tema? del dólar y de la tasa de fondeo que nos explicó Juan Ricardo, que en él, siendo una empresa de tamaño grande, se está endeudando
en tasa de interés en dólares al 5.36, algo así. Sí. Pues es una buena oportunidad también, y como este es un programa que también acompaña a los empresarios y todo, es buen momento, digamos, de endeudarse en dólares. Pero ojo, Mauricio, Pues, pero con Juan Ricardo habló de que lo había logrado por el grado de la calificación que tiene. No, por eso. Pero es que yo tengo datos donde los bancos locales están prestándole a sus clientes a unas tasas muy parecidas. O sea, el riesgo país que está subiendo por temas electorales, por temas políticos, no se ve reflejado en los fondeos y en las financiaciones que están tomando los clientes. Pero la deuda que ha tomado el gobierno, esa tasa es mucho más altas. La del Pero lo que gobierno yo creo sí, que es pero la de los importante ahí, qué pena particulares, la de es los que haya particulares coberturas, estamos hablando dicho. casi de un 6% para un importador financiar sus importaciones, que me parece que es una excelente tasa comparado con las tasas en moneda local que están disparadas. Ah, no, totalmente de acuerdo, Mauricio, pero lo que es importante es que hayan coberturas, porque es que el riesgo de una volteada del mercado es compleja. Así la mayoría de los analistas piensen que el dólar va a seguir bajando, pues acá cualquier cosa puede pasar. Estamos en un año electoral, entonces valdría la pena saber a cómo están las devaluaciones para cobertura de peso dólar para ver realmente si la tasa esa del 6 o del 5,5 sí es competitiva frente a la tasa en pesos, ¿no? Voy a hacer una deducción ahora es cierto, digamos, muy de principiante, o más bien de persona que desconoce el tema, y es si la persona, si la tasa de cambio, mejor dicho, si se endeuda en dólares la persona y es exportador, por ejemplo, como las exportaciones se hacen en dólares, no tiene la necesidad de cubrirse porque Tiene una cobertura natural por un El porcentaje. exportador sí. Tiene una cobertura natural. Pero, Correcto. si Llama no es exportador, prefinanciación no. de exportaciones. Si no es exportador, Sí, tiene que cubrir. ahí sí cásquese si se llega a subir Sí, la sí se tasa llega, de cambio. pero como José Miguel mismo lo decía, o sea, estamos en una coyuntura mundial donde Trump no saca el pie del acelerador, sigue debilitando el dólar, entonces pues los importadores tienen que mirar ese aspecto también y mirar hasta cuándo, y se la van a jugar, porque aquí pues... Se está fomentando de que se endeuden en dólares los importadores. Eso es un riesgo, como dice No, José no, Miguel. es que de todos modos les toca, la pregunta es, ¿se cubren o no se cubren? ¿Cubren la mitad del flujo? ¿Cubren eso? Hay una cantidad de políticas sobre coberturas que pues aquí nos podemos tirar un día hablando de ese tema. Jorge Gutiérrez. Yo creo que el análisis de Mauricio es incompleto. Si alguno de los oyentes... ¿Se están tirando rayo? No, estamos complementando. Tranquilos. Estamos como Paloma y Oviedo. Nos estamos complementando. Yo diría... Falta... Es que... Siga. Le metieron política aquí. Venga. ¡Amarilla! A él. Claro. Bueno, si volvemos al punto importante, el tema es, si nosotros tuviéramos las devaluaciones implícitas para diferentes plazos, podríamos hacer la cuenta de si vale la pena o no endeudarse en dólares. Ese dato no lo tenemos acá, pero si algún oyente lo tuviera, si nos tirara el dato de cuánto están las devaluaciones implícitas, por ejemplo, a un año, de una cobertura de peso dólar, podríamos hacer el cálculo. Si la tasa es del 6%, pero la cobertura vale más del 7%, da lo mismo endeudarse afuera que aquí. Por ejemplo, eso da 7 y 6, 13, que es más lo que valdría acá la deuda. Pero me parece que hacer una postura o pensar en este momento que porque la tasa está nominalmente barata, creo que el análisis le hace falta saber cuánto vale la cobertura, porque de todas maneras no es conveniente fomentar un descalce entre flujos de entrada en dólares, ¿sí?, que tienen que ser cubiertos con un pasivo o un activo, dependiendo de lo que es la posición que uno tenga, para que no haya riesgo cambiario. El descalce solo se hace en francos suizos. Por crédito público. Ay, perdón. ¿El descalce qué? Solo se hace por crédito público en francos suizos. Bueno, ahí le mandaron su banderilla. Pusieron su banderilla pues, a la dirección de crédito. Jorge tiene toda la razón.
Yo lo digo en un hipotético caso donde los clientes quieran tomar algo de riesgo, no cubrir todo el flujo, sino cubrir parcialmente o ir cubriendo en la medida. O sea, una devaluación del 6 o 7% de un tacazo no la veo yo, pero pues todo es posible. Pero pues eso es un riesgo que se juegan los Pero es que esa importadores. información está disponible, Mauro. No Si usted invoque llama a el un banco, le da diablo. una evaluación de una cobertura Claro. a 6 meses, un año, No, le no, da una no. cotización. Obviamente deben estar por el lado donde se equilibre un El diferencial de endeudamiento, tasas. un endeudamiento en pesos a un endeudamiento en dólares. Entonces, lo más probable es que a un año estemos hablando de un costo de una cobertura del 7%. Listo. Bueno, hay que Es que entender. generalmente eso tiene un arbitraje, ¿cierto? Entonces, si hay un descalce entre, se supone que la tasa en dólares más la devaluación debe ser igual a la tasa en pesos. Cuando existe un descalce, tiende a calzarse otra vez, que es el arbitraje que muchas veces cuando hay esos mercados donde hay cambios en eso es donde pues hay plata para los especuladores, pero generalmente eso tiende a normalizarse otra vez. Por eso cuando decían, oiga, es que yo voy a hacer una operación en francos suizos, porque ya la tasa está muy bajita, si usted coge y hace la cobertura, francos suizos, euros, euro dólar y dólar peso, seguramente iba a llegar a la misma tasa que consigue en Colombia. A ver, don No, Carlos Enrique digamos, Reyes. todas esas cuentas que se han hecho son válidas, pero creo que aquí hay como dos temas. Uno es, en una economía donde el 90-95% de nuestras empresas son pymes, acceder a ese tipo de figuras no es tan fácil. Y para los ciudadanos de a pie, menos. Y creo que el tema de fondo lo tocaba el doctor Juan Ricardo cuando plantea, mire, es muy difícil para un negocio lícito ganarle a una tasa de oportunidad del 14%, que es a lo que está captando la nación. Y lo tocamos en su momento con el tema de la rentabilidad de los bancos. Ahí es donde está No, llegamos a titular que era mejor tener un un CDT CDT. que ser Claro, accionista de un banco, claro. ¿no? Y O ese que es ser el dueño de un banco. y ese es el tema de fondo. ¿Cómo le gana usted a una tasa de ese nivel? Ujú. Bueno, 7:52. Hay una cosa que puede ocurrir. Por ejemplo, en el caso cuando llegó el presidente Gustavo Petro, pues se creía que se iba a subir la tasa de cambio y por temas externos y por flujos, como usted muy bien lo dijo, la cosa no se dio. A- Ahora, si llega a haber un cambio de gobierno de otra línea, puede pasar lo contrario, que todo el mundo cree que debería de bajar la tasa de cambio, pero las condiciones externas pueden cambiar y bingo. Y después Sí. dicen, el culpable es el gobierno y en realidad ni el gobierno acierta, ni el gobierno es el culpable en materia de dólar, ¿no? Pero eso usted tiene toda la razón, Héctor. Ahora, yo creo que los banqueros y los que estamos metidos en los negocios, en esos negocios de inversión del exterior, sabemos que hay como más o menos como que la gente atrancada en el partidor para que tan pronto vean humo blanco, muy probablemente y seguramente el primer sector favorecido va a ser petróleo, nos va a llegar un costalado importante de inversión extranjera directa. ¿Sí? Y eso puede cambiar el panorama de corto plazo de manera rápida. ¿Sí? Y además son otra situación, o sea, 7:53. lo que sí yo afirmo es que el próximo gobierno no le va a meter la mano como le ha metido al mercado cambiario. Ese es un buen punto. Bueno, ya la nota editorial de Mauricio Zúñiga. Regresamos con Daniel Támara y su resumen ejecutivo. Así es, Héctor. Bueno, ayer sacamos una nota con respecto a la caja en pesos del gobierno colombiano. La caja en pesos del gobierno colombiano tocó un mínimo para este año por los lados del 3 de marzo de 2 billones de pesos por cuenta del pago del test de corto plazo que ya habíamos advertido, pero ese nivel se mantuvo los 2 días siguientes, pero al tercer día, que fue un viernes 6 de marzo, la caja se trepó en 5,1 billones de pesos. Según el análisis que hizo Primera Página, esta trepada obedece a el giro de utilidades del Banco de la República. Recordemos que el Banco de la República le gira al gobierno o le tiene que girar al gobierno cerca de 13,8 billones de pesos. Y en este caso, una parte se va a hacer en efectivo y otra parte en TES. Con el giro que se dio el viernes,
Primera Página también calculó que el consenso final que hubo entre la Junta del Banco y el gobierno es que el 40% se gira en efectivo y el 60% se gira en TES. Entonces hablamos de que en efectivo son cerca de 5,1 billones de pesos, que fueron precisamente los que debieron haber entrado el viernes pasado a las cuentas del Tesoro. Y recordemos también que el propio director de Crédito Público había anticipado que tenía la intención de pasar esas ganancias que las recibe en pesos, tenía la intención de pasarlas a dólares. Y precisamente desde el viernes pasado los registros del mercado cambiario muestran que el Tesoro Nacional ha estado comprando dólares. Si no estoy mal, contando el viernes pasado y lo corrido de esta semana, son poco más de 500 millones de dólares que ha comprado. Entonces, se da esta particularidad, Héctor Oyentes, de que el gobierno recibe el giro de las utilidades del Banco de la República y empieza pues a adquirir los dólares que se había anunciado hace poco más de un mes. No van a ser obviamente los 13 billones de pesos como se alcanzó a pensar en su momento, sino que como una parte la está recibiendo en efectivo y la otra en TES, la parte en efectivo es un poco más pequeña, como decimos, cerca de 5,1 billones de pesos, que equivalen a poco más de 1.600 millones de dólares, que sería la potencial compra de divisas por parte del gobierno a raíz de este giro de utilidades del Banco de la República. Héctor, ¿sigo o No, paramos ya? déjeme una cosita, porque si está comprando el gobierno dólares, está irrigando pesos, ¿o no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Y eso bueno, no, y eso no tiene implicaciones monetarias, pregunto yo. A ver, don Juan Camilo. La pregunta es de dónde sale la plata. No, porque está comprando Si dólares. la plata está guardada en el República, claro que hay expansión primaria. ¿Sí? Son las utilidades del República las que se le está dando para comprar los dólares. Pero hay una fecha de corte para hacer el traslado de las utilidades del Banco de la República, ¿cierto? Eso sería un solo tacazo. Sí. ¿Sí? Y ahí eso es expansión primaria. Bueno, eso me imagino que lo debe estar teniendo en cuenta la gente del Banco de la República. A ver, regresamos con Daniel Támara. Héctor, sí, ayer se llevó a cabo el segundo canje de test con los creadores de mercado. Ha habido otros canjes, pero ha sido solamente con la Tesorería Resumen Nacional, ejecutivo, ¿no? Estamos en resumen ejecutivo. Ayer se llevó, sí, resumen ejecutivo para dar la hora, ¿les parece? Doy la hora. No, porque tengo dos noticias grandes. Faltan 5 minutos. No, quedan 3 minutos. Bueno, entonces ayer se llevó a cabo este segundo canje con los creadores de mercado. Al final se intercambiaron cerca de 2,98 billones de pesos, o sea, bajó el alcance del canje. Recordemos que el primer canje con los creadores fue por 19,3 billones de pesos, ayer fueron 2,98 billones de pesos. El gobierno recogió en su mayoría TES con vencimiento en 2029, TES en pesos, por cerca de 1,36 billones de pesos y entregó en contraprestación más que todo TES denominados en pesos con vencimiento en 2033. También recogió una buena cantidad de TES corto plazo que tiene vencimiento en 2026, es decir, que se vence ahorita en junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y recogió, digamos, también una buena cantidad, pero los títulos más recogidos fueron los del 2029. También les cuento que a los... Espere, no, me toca cortarlo, Daniel, me toca dejarle sus noticias, su coletilla para después de las 8, porque tenemos varias noticias. A ver, Kiara nos tiene noticias de Estados Unidos, nos tiene el pronóstico de dólar, en fin. Bueno, tripleta aquí de una. El índice del PCE de Estados Unidos, que lo estábamos esperando, salió finalmente con una variación anual del 3,1%. ¿Qué es PCE? Ese es gasto del consumidor. Gasto de consumo personal. Sí. Y es el indicador preferido de la FED, sí, para revisión. Variación anual del 3,1% y mensual del 0,4%, esto en línea con lo que se estaba esperando. Tenemos también revisión a la baja del Producto Interno Bruto anualizado de Estados Unidos para el cuarto trimestre del 2025, que pasó de 1,4% del dato que se conoció el pasado 20 de febrero a 0,7%, según lo ha dado a conocer la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos. Allí está la primera revisión del producto. ¿Qué significa eso? No, pues que el dato es, pues a mi parecer es pésimo. Sí. Se esperaba 1,4 y salió 0,7. No, es revisión de un dato ya. Sí, revisión del dato que salió el 20 de febrero. Este es definitivo. Sí.
Sí, o sea, hubo un ajuste de la mitad. Sí. O sea, porque el 20 de febrero fue una estimación preliminar. Como Y las ahora finalmente encuestas. sale en Eso quiere decir 0,7. que la economía... Están más descachados que las encuestas, hermano. Pues la Eso economía... representa menos consumo, por tanto, menor presión inflacionaria. Ese dato. Exactamente. Pues Y esa es menos una crecimiento. lectura. Menos crecimiento es la Sí. otra lectura. Menos crecimiento, pero menos inflación la también. principal lectura. Y terminamos con el dato del pronóstico de primera página. ¿Quién lo para hizo? Diego Rodríguez. Ah, Uy, ese qué es juicio. estilo, y eso que está por allá viajando. No, pero es que con jefe de prensa y todo. Según el gestor de inversiones Diego Rodríguez, hoy el dólar en Colombia tendría una volatilidad de 50 pesos, es la proyección, mínimo 3.670, máximo 3.720 pesos, esto ante el indicador de inflación que se estaba esperando y que ya lo dimos a conocer. A ver, don Mauricio Zúñiga, de la hora. Bueno, para los oyentes Y televidentes. son las Y televidentes. 8 y televidentes. Y redes sociales son las 8 en punto. Nos vamos a una pausa y regresamos pronto. En segundos. Sí. Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. A ver, ¿qué es lo que está diciendo? No, eso no es para decir. Ah, bueno, muy bien. Por el interno hablamos. Sí, bueno, muy bien. Sí, sáquele amarilla, muy bien. Lo dejo a don Leighton que saque la amarilla. Hombre, regresamos con, oye, ¿qué se me hizo? ¿Támara? Támara se perdió. Urgente, busquemos a Támara. Se nos acaba de perder Daniel Támara. Buscarlo, sacamos un clasificado. Pero mientras ya abrió el dólar, si quieres, Nicolás, Bueno, allí entonces está. nos vamos con la apertura del dólar. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Buenos días, Héctor. De igual manera para los compañeros, los analistas y los oyentes. 8:10 de la mañana abrió rápido este mercado cambiario sobre los 3.662 pesos con 10 centavos. En este caso, representa una caída de 20 pesos con 90 centavos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del jueves fue de 3.683 pesos. De momento, pues tenemos ya una cotización de 3.660 pesos y alcanza un mínimo de 3.650 pesos. Recordarles que la tasa representativa del mercado que rige este viernes es de 3.700 pesos con 46 centavos. Bueno, a ver, don Nicolás, porque aquí está completamente desorientado Mauricio Zúñiga. Por favor, recuérdele el precio de apertura. Claro que sí, Héctor. Para Mauricio, entonces el precio de apertura es de 3.662 pesos con 10 centavos. Cae 20 pesos inicialmente y ya alcanzó un mínimo de 3.650 pesos. Con el saludo para Nicolás. No, pues en el rango bajo del pronóstico de don Diego Rodríguez, al cual le enviamos también un saludo. No teniendo, pues digamos, ya salieron los datos de Estados Unidos, tenemos un petróleo al borde de los 100, bajando un poquito por las toma de decisiones de los Estados Unidos, y si nada extraordinario ocurre, iremos hacia el rango bajo del pronóstico de Diego, o sea, 3.650 o menos. Ahí ya tocaría barajar nuevamente y esperar a ver si ese soporte aguanta o si no volveríamos a buscar niveles cercanos a 3.700. ¿Qué fue lo que le dijo el oyente de nuestras plataformas? Porque yo les voy a dar un consejo a nuestros fieles oyentes, porque cada vez son más. Hay que comprar un transistor de esos digitales chiquiticos. Claro, eso no tiene pierde. Es que ya no existen. No Sí, existen, sí, claro. Se nota que no ha ido. Yo compré uno en Unilago que me costó un riñón de plata y no sirve para un carajo. Bueno, no, pero ahí el de pilas no les voy a dar la marca. El de antena. El de antenita y el chiquito, sí. Y abajo venden. Tarde o temprano su radio será un Philips, decía la propaganda. Entonces, mi consejo es, hay que tener el radio transistor de todas formas. Mírelo, ahí lo tiene, vea. Muéstralo en cámara. Eso tiene una pinta fea ese aparatico. Entonces, ¿por qué? Porque es que
es tal la cantidad de oyentes que nos está llegando que hemos tenido, no nos dan abasto nuestras plataformas, ¿o no, doña Kiara? Ahí estamos ajustando eso. Vea, le preguntan acá que para cuándo la sección de música de los viernes. Sí. Nosotros extrañan. estaremos reviviéndola muy pronto. Estamos esperando a que nuestro productor nos ayude a sincronizar cuánto es que podemos usar de música y cuánto no. Y Es ya un tema de derechos de autor para explicarle a los oyentes. Entonces vamos a las plataformas. Sí, eso está en vía de claro. solución. Ya se nos está volando Juan Camilo Pardo, eso significa que no va a gastar desayuno por 50ª vez, pero bueno, no hay ningún problema. El profesor Ahorita tengo que cuidar responsable. un parcial. ¿Vio? Bueno, No, pero tiene que cuidar un pongámosle parcial. un fee a la No. asistencia. Sí, va a tocar ponerle uno que venga y traiga al menos el panecito de El pararrayos de Mauricio. Sí, muy bien. 8:05, nos vamos. ¿Usted tiene algo más, don Leighton? No, señor. Bueno, muy bien. Entonces nos Hambre. vamos con la noticia empresarial de Rolando Lozano y estoy esperando a Daniel Tamara. Buenos días. En el 2025 los ingresos de la cadena Donarcit, que es una establecimientos de precios bajos que todos conocemos en Colombia y que tiene 2.300 empleados y cerca de 390 tiendas, registró en el 2025 ingresos por 3,37 billones de pesos. Esto es un crecimiento del 17,5% frente al 2024. Y para este año, pues entonces se está estimando ya un crecimiento similar hasta cerca de 3,6 billones de pesos por parte de esta cadena que es controlada indirectamente por Dollarama de Canadá. Y también les cuento que los resultados de Arcos Dorados Colombia, que es la franquicia maestra de McDonald's en Colombia, registró ventas por 759.836 millones de pesos en el 2025. Esto es un crecimiento del 6% frente al 2024 y tuvo un aumento en la planta de personal y ahora tiene cercano a 100 empleados y ahora tiene 4.467 trabajadores en Colombia. Muchas gracias a don Rolando la serie, Rolando Lozano. A las 8:06 nos vamos con don William Varela. No me voy a echar cuentos de encuestas porque yo no le creo a las encuestas. Desde ya me declaro incrédulo de las encuestas como siempre he sido yo, incrédulo. A ver, don William Varela. Omitimos el tema de la encuesta que publicó en las últimas horas Primera Página y que pueden leer porque Héctor no le gusta la encuesta, pero habrá algunos que sí la quieren leer, entonces se las dejamos para que la lean. Vea, una primicia de William, Primera Página. tiene que ajustar la cámara porque se le ve la nariz para abajo. Ok, Héctor. Mira, No, Héctor, más, le cuento. córrase más para atrás. Eso, ahí. Eso. Venga, Héctor, le repito, la encuesta la ven los clientes de Primera Página porque Héctor no quiere que la revelemos. Entonces, vamos a escuchar la noticia que fue una primicia de Primera Página. Mire, nosotros estuvimos averiguando con el gobierno nacional por qué no llegaba la información de las enajenaciones que va a realizar este año el gobierno de Gustavo Petro. Porque siempre, según dice la ley, debe llegar el documento al Congreso para que el Congreso autorice las enajenaciones. Y nos llamó poderosamente la atención que en pleno debate se habló mucho de la venta del bloque Permian allá en Texas, Estados Unidos. ¿Se acuerda del 30% de Ecopetrol en Estados Unidos en donde se hace fracking y que el gobierno ha jugado con eso políticamente? Pues ya recibimos el documento, Primera Página lo reveló y les ha manifestado a nuestros clientes en primicia y ahora a los que nos ven por este programa de televisión que no hay ninguna venta, no está estipulada ninguna venta, no está estipulado por parte del gobierno este año que se haga ese negocio. El gobierno ha confirmado en un documento al Congreso que no tiene contemplado vender los activos de Ecopetrol en el bloque Pernia. Eso sería un 30% de los activos de la entidad.
Es más, recibimos el documento y hay una cantidad de negocios que va a hacer Ecopetrol con temas de minas, con temas de energía, con temas de hidrocarburos, pero por ningún lado aparece esa. Esa es la exclusiva de Primera Página y esperemos que quienes deseen leerla y conocerla en detalle vean la información que nosotros hemos publicado. El martes, Héctor, arranca el Congreso de la República y lamentablemente en estos 4 meses poquito es lo que va a hacer el Congreso porque no están todavía pegándose allá en Corferia. Están los políticos voto a voto buscando sus acuerdos. Es más, en las últimas horas, Primera Página ya pudo establecer que el Polo Democrático en el Senado no tendría 25 senadores, sino 27 senadores después de tanta discusión y pelea y encontrar los votos que se le perdieron. Así pues que la cosa va a estar interesante en las próximas semanas porque la pelea va a ser en Corferia y no en el Capitolio. ¡Chao! Bueno, eso que está diciendo William Varela es muy cierto. El pacto histórico puede acrecentar su número de congresistas, de senadores. Puede pasar de 25 a 27, como está diciendo. ¿Cómo? ¿Y en Cámara? No, claro. ¿Por el escrutinio? Sí, por el escrutinio. Entonces, no, pues eso para el pacto es muy bueno y Sí, eso significa que su CASE va a crecer. En ese momento está con más o menos en 22,5%, 23%, puede llegar a 25% su CASE. Vamos a ver cómo se va a comportar de aquí en adelante. Ya se conoció su vicepresidenta, la vicepresidenta de Iván Cepeda, y entonces pues vamos a ver. Exactamente. Muy bien. Entonces, y ya sabemos el CASE del Centro Democrático, no del Centro Democrático, de la Gran Consulta, en donde está Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Entonces, el CASE de ellos está alrededor de los 6 millones. Entonces, es el CASE porque de aquí en adelante es mucho diálogo, mucha conciliación, mucho tema de opinión, que también va a jugar un papel muy importante para la primera vuelta. A ver, ¿qué más tenemos? No, saludos a nuestros oyentes. Sí. Ve acá, Carlos Gómez dice, en estos días viajo a Bogotá y les gasto choricitas con pan francés. ¿Qué tiene por decirle usted? Uy, no, estamos anotando. Apuntamos las placas del tipo, que no se nos va a correr. Sí, ahí, búsquelo ahí en el correo. No, el IP. Sí, ya lo tenemos rastreado. Sí, ya lo tenemos rastreado. Y saludos. ¿Cómo se llama él? Carlos Gómez. Carlos Gómez quedó ya empeñado con Primera Página. A ver. Y también a Jairo Mendoza, que nos reporta, oyente vieja guardia, con radiecito de antena ahí escuchándonos en Primera Página. Que va a traer uno para la emisora también. Sí. No, aquí tenemos. A través de los megahertz. ¿Usted ya está pidiendo radio o la? No, otro aquí en la emisora. Bueno, muy amarilla para ley. Sí, ley. No, pero 3 amarillas hoy. Otra amarilla. No, este man está aquí es de milagro. 8 de la mañana y 12 ya. Se acabó. Nos fuimos. Agradeciéndole a nuestros analistas que nos acompañaron: Mauricio Zúñiga, Jorge Gutiérrez, Carlos Enrique Reyes, Juan Camilo Pardo, Guillermo Valencia, José Miguel Santamaría, nuestro invitado Juan Ricardo Ortega, hoy bajo la dirección de Héctor Hernández y la presentación de quien les habla, Kiara Severiche. Feliz fin de semana para todos en compañía de Javeriana Estéreo, plus 91.9 FM y en javerianastereo.com.